Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de enero del 2024. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos al libro de Génesis, capítulos 37 y 38 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 33 al 58. Génesis 37 y 38 y Mateo 13, 33 al 58. Estamos en el capítulo de San Mateo en la sección de las parábolas. Estamos en un bloque que Mateo organiza en las parábolas y, y particularmente estas parábolas este bloque que está en el capítulo 13 se centra en dos figuras. Recordémonos que una parábola es una especie de alegoría donde compara las características de algo y en ellas identifica características del reino de los cielos. ¿Sí? El propósito de las palabras que lo dice el mismo Señor Jesús mm, es como para aquellos que quieren activar sus sentidos espirituales y poder ver más allá. ¿Sí? Ayer veíamos em, pues que había personas que endurecían su corazón, que no querían ver, que no querían escuchar, pero las parábolas son para aquellos que no se quedan como entre las orillas, sino que van más allá. Así es la Biblia, la palabra del Señor es un libro espiritual y solo se puede entender, comprender y discernir por medio del Espíritu del Señor. Entonces, les decía, hay como dos temas fundamentales en las parábolas. Uno, la parte agrícola, porque nos habla digámoslo así, de tres tipos de semillas o de frutos. Em, bueno, la del sembrador no hay manera de establecer exactamente qué fruto hay, pero habla del cultivo. Está el del trigo y la cizaña y el de la mostaza. Y por otro lado, en este mismo capítulo 13, hablando del reino de los cielos, nos habla como en términos de algo muy valioso, ¿sí? Por eso nos va a hablar de la perla, nos va a hablar del gran tesoro, como algo valioso que alguien buscó y lo halló, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos los discípulos un poco, cuando vemos los discípulos del Señor, hay unas características en los discípulos que seguramente también fue lo que permitió que el Señor los llamara. Sin duda alguna, hay una condición en el discípulo y es que el discípulo quiere ser discípulo. ¿Sí? Es imposible obligar a alguien a que sea discípulo. Cuando cuando vemos en cualquier escenario de la vida donde hay un aprendiz y hay un maestro, pues el factor crítico no es el maestro, es el aprendiz, porque puede ser el mejor maestro del mundo, pero si el aprendiz no está dispuesto, no quiere aprender, no quiere crecer, pues nada va a pasar. Estos hombres tenían un anhelo del reino de los cielos, tenían un anhelo de que viniera el Mesías, de conocer al Mesías. Por eso llamó su atención la vida de Juan. Algunos de ellos fueron discípulos de Juan y tenían una expectativa de que el reino de los cielos que estaba anunciando Juan, que estaba pregonando Juan, pues se manifestara. O sea, que no era simplemente que el Señor llamó a unos vagos que no tenían nada que hacer y les puso algo que hacer. No, ellos sí tenían una inclinación, ellos sí tenían un sentido, tenían un anhelo, tenían una necesidad manifiesta en el espíritu, ¿sí? Y hay algo que hay que detallar en este capítulo 13, tomando ya sea en los términos agrícolas o en los términos del tesoro de lo que vale, que definitivamente el reino de los cielos es para aquel que esté dispuesto, para aquel que quiera aceptar ese reino de los cielos. El ofrecimiento del Evangelio, al fin y al cabo, es una invitación, ¿sí? Pregonar el Evangelio es anunciar algo, es un buen mensaje, pero pues cada persona tiene la potestad de aceptarlo o rechazarlo. Tanto así que Juan, en el capítulo 1, cuando habla de que el Señor, el Verbo hecho carne,
estuvo entre nosotros, se manifestó, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Y dice luego el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, muchos no lo recibieron, muchos no creyeron en él, por ende, no pueden ser contados como hijos de Dios. Y la Biblia, y sobre todo este capítulo 13, va a distinguir claramente en los que son hijos de Dios y en los que no son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le aman, le temen, le obedecen. ¿Quiénes? Y dice, y según Juan 1:12, los que creen y le recibieron. ¿Sí? Creen, le recibieron, le aman, le temen y le obedecen. Pero ¿quiénes son, no son hijos de Dios? Pues los que no le creen, los que no le recibieron, los que no le aman, los que no le obedecen, ¿sí? Y ahora, ¿de quién son hijos? El Señor también lo va a decir, dice, de aquel a quien le obedecen, de aquel a quien le dan culto, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, que es padre de mentira. Entonces, la Biblia se distingue, y la Biblia distingue ahora, y la Biblia distinguirá, o nos muestra que se distinguirá en el futuro, en el final de los tiempos, entre aquel, a ver, hablando de los buenos y los malos. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que le temen, los que le aman y los que le obedecen. Sí, pero aquellos que no es el que los profese, no es el que diga, no es el que mencione, no es el que incluso muchas veces puede tomar su nombre en vano, no, es el que en su corazón, ¿sí? Está convencido de la obra redentora, se sabe salvo, se arrepintió de sus pecados, se sabe perdonado y decidió vivir una vida pues que procura vivir en el Espíritu. Esos son los hijos de Dios. Y de nuevo se distingue en este capítulo. He estado meditando sobre la parábola del sembrador eh, como servidor del Señor, ¿sí? que, que tengo además la fortuna de vivir en medio del campo y hacer labores de campo. Y me inquietaba mucho en una labor que estaba haciendo ayer sobre la semilla que muchas veces se ahoga, ¿sí? En la parábola del sembrador habla que una cayó junto al camino, otra que cayó entre pedregales, otra que cayó entre espinos, o sea, tres campos que estaban en condiciones, no en las mejores condiciones para que la semilla brotara. Y así como con mis manos debo hacer una labor en el campo para eh, quitar la maleza, para abonar la mata, para quitarle los peligros, pues hay una función espiritual que debemos hacer y que también no solo depende del labrador, sino de cada uno de nosotros de preparar el corazón. Si la semilla que cae, que dice en la explicación que el Señor dice, no la entiende, si es la palabra del Señor que no la entiende, en verdad necesitamos tomar herramientas para entender la palabra del Señor. Este espacio que tenemos en la mañana es una herramienta, no suficiente, en verdad es muy poca, pero es una herramienta que nos puede servir para tener una mejor comprensión de la palabra del Señor. Acordémonos que Esdras decía que preparó su corazón para entender la ley del Señor. Necesitamos tener herramientas para entender la escritura. Hay diccionarios bíblicos. Yo les he dicho a mis estudiantes, uno no puede pretender entender la Biblia con un diccionario de lengua castellana normal. No tiene sentido, porque la Biblia no se escribió originalmente en castellano. Tiene que ser un diccionario bíblico donde entendamos el sentido de las palabras. Hay muchas herramientas útiles y buenas, buenos comentarios bíblicos, Biblias que vienen comentadas y con comentarios muy buenos que nos ayudan a entender la Biblia. Las Biblias, si usted observa su Biblia, tiene antes de que empiece el Génesis una introducción muy buena y al final tiene un apéndice también muy bueno que son mapas, que son tablas de medidas, de horarios, de distancias. Esas cosas le van a ayudar a entender la Biblia. Haga uso de esas herramientas, no se quede con lo que simplemente no entendió. Hay referencias paralelas también en las Biblias, así usted puede decir, no, yo no tengo dinero para comprar un diccionario, un comentario, pero su Biblia sí tiene unas herramientas fundamentales para que pueda entender. Pero también hablaba de que hubo una palabra que se recibe con gozo, pero se va porque no tiene raíces.
¿Qué nos ayuda a arraigar la palabra del Señor? Memorice, medite en la Biblia. Memorice y medite en la Biblia. Eso le genera como una fusión entre su corazón y la palabra del Señor. Y también habla de la semilla que es ahogada por el afán de este mundo y porque está el engaño del amor a las riquezas. Pues priorice su vida espiritual y tome la decisión de obedecer lo que usted escucha y lo que usted entiende de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que oyendo, entendiendo, demos fruto. O sea, esa es la manera que nos da el Señor también para que esa buena semilla no se pierda. Hice una comparación entre la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña y la mostaza. Las tres parábolas como tal nos muestran un labrador, una semilla y un campo. En la del sembrador que vimos ayer en detalle, pues más o menos dice que el labrador era Dios, la semilla la palabra y el campo el corazón, ¿sí? En la parábola del trigo y la cizaña, el labrador es Dios, la semilla serían los redimidos y el campo el mundo. Aquí tenemos una gran bendición y es que el Señor le explicó a los discípulos la parábola del trigo y la cizaña y pues gracias al Señor nos quedó a nosotros esa explicación. Y la otra parábola que tiene que ver con el cultivo es la mostaza, que son solo 2 versículos, donde nos dice que es una semilla muy pequeña, pero que da un gran árbol. Esta em, parábola nos enseña algo y es la grandeza de los principios pequeños. Eso suena como contradictorio, pero es cierto, la grandeza de los principios pequeños. Y nos está comparando que el labrador, de nuevo, es Dios, la semilla en este caso sería la iglesia y el campo sería el mundo. Eh, Nos muestra el valor de los pequeños comienzos. Todo comienza con una idea, con una persona, con un mandato, ¿sí? Y la iglesia empezó con uno, que fue el Señor Jesucristo. Luego a 11, porque sabemos que el doceavo, hubo un doceavo que se torció en el camino, pero empezó con pocos, empezó con una pequeña idea. Y dice, ese es el reino de los cielos, que es una pequeña semilla, pero que cuando crezca, a propósito, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar cómo los árboles, y por ejemplo en la profecía de Daniel, en Ezequiel, en Jeremías, cómo los árboles grandes y frondosos son o representan los reinos, ¿sí? ¿Por qué? Un árbol grande, frondoso, pues se nota, está por encima de otros, se convierte en refugio, entonces no solo las aves vienen a hacer nido en esos árboles, sino que debajo de su sombra se amparan los animales. Es un símbolo de reino. Entonces, la mostaza tiene una particularidad que pareciera un árbol frondoso, ¿sí? Y la comparación es que seguramente la semilla de estos otros árboles grandes es grande, pero la semilla del grano de mostaza en verdad es minúscula, dándole valor a que lo que comienza pequeño va a crecer y a crecer de tal manera como si fuera un árbol, ¿sí? Ahora, la parábola del trigo y la cizaña tiene es un poco inquietante también, sin duda alguna, porque habla de un hombre que representa al Señor, que siembra el campo con los redimidos, pero vino un enemigo de noche y sembró otra semilla, una semilla que en la Biblia la vamos a conocer como cizaña, eh, y que es una semilla que cuando va creciendo es muy similar al trigo, ¿sí? Es muy similar al trigo, o sea, no hay manera de confundirlo. Y quisiera que viéramos la explicación. Ustedes conocen seguramente la semilla, la parábola, pero el Señor da explicación y eso lo tenemos en el versículo 36 al 43, porque dice, el que siembra, versículo 37, la semilla, la buena semilla, es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Ahora, yo, y tengo pues la libertad de asumir también una postura frente a lo que entiendo de la escritura,
Seguramente hay personas, todos los seres humanos somos creación del Señor, ¿sí? Y ayer hablábamos de que cuando Jeremías habla de conocer que el Señor hace justicia, juicio y misericordia, sin duda alguna el Señor es justo y es el juez justo, pero no es el juez justo que simplemente condena al que infringe la ley, sino que la base de su justicia es el amor y la misericordia, y por eso aquel incluso que infringe la ley, el Señor le da la oportunidad de arrepentirse. Así lo creo yo, así creo yo en la persona de Jesucristo, en el sentido que tiene que Jesucristo vino a pagar la deuda, ¿sí? El Señor da la oportunidad. Hay algunos que lo creen abiertamente que el Señor creó buenos y malos. No, yo creo que el Señor creó, si creó al ser humano imagen y semejanza, lo creó conforme a su imagen y semejanza. El hombre es creado, pero el hombre se pervierte y el ser humano, cada ser humano tiene la decisión de, Juan 1, que se lo cité ahora, de creer y recibir y aceptar al Señor Jesús o de simplemente rechazarlo. Y en esa decisión está el ser hijo del reino de los cielos o ser hijo del maligno, pero no en que el Señor haya hecho malos y haya hecho buenos, sino que a cada uno tomó la decisión de qué ser. Por eso habla de de una masa, que algo así como que salen vasos de honra y vasos de deshonra. Pero ¿quiénes son los vasos de deshonra? Los que no creyeron, los que no le recibieron, los que no le aceptaron. A través de los años que yo he caminado en el Evangelio, en momentos de jornadas evangelísticas. Ha habido épocas en que uno puede, creo que ahora no es tan fácil, podía salir a la calle, abordar a alguien en la calle, hablarle de Jesús. Había personas muy dispuestas, muy disponibles, pero había personas que definitivamente se burlaban de la evangelización, menospreciaban la evangelización. Alguna vez alguien me dijo, sí, yo ya quemé esa etapa, como si ser cristiano fuese una etapa en la vida que se hubiera de quemar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la parábola de la cizaña? El Señor siembra, ¿sí? Abre el camino para que haya hombres de bien en este campo y que crezca. Pero hay hombres que infortunadamente no creen, hay hombres y mujeres que infortunadamente no lo reciben, y esa es la labor del enemigo, ¿sí? De hacer de que los hombres se perviertan. Todos tenemos que tomar la decisión a diario. Todos los días tenemos dos caminos por delante. Y un camino es el que está determinando el padre y otro camino es el que está determinando el adversario. Y dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno del fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero los justos, que sería el trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y eh, una particularidad entre el trigo y la cizaña que me llamó mucho la atención. El trigo y la cizaña cuando están creciendo no se distinguen en verdad. Por eso hay que esperar al final, porque intentando quitar la cizaña se puede quitar el trigo, ¿sí? Entonces, ni modo, ya está sembrado, ya estamos mezclados, ya muchos están camuflando. Por eso hay que tener los sentidos espirituales muy abiertos, porque no todo aquel que coge una Biblia, no todo aquel que va a la iglesia es trigo. En medio de la iglesia también incluso hay cizaña. ¿Y cuál es la idea de la cizaña? Confundir, engañar y desviar, ¿sí? Pero es al final del siglo cuando la cizaña y el trigo crecen, es que se distinguen. Imagínense que las espigas del trigo, como tienen fruto, ¿sí? Como tienen un buen fruto, esas espigas del trigo, en la medida en que van creciendo, se empiezan a doblar e inclinar. Pero la cizaña, como es hueca, ¿sí? La espiga de la cizaña, al ser hueca, no se inclina.
porque como es vacía, no tiene peso, entonces, ¿cómo se distingue la cizaña del trigo? Que el trigo, cuando va madurando y creciendo, se inclina, pero la cizaña se mantiene erguida. Alguna vez escuchaba a un siervo del Señor dar una interpretación o una aplicación de este sentido, me pareció muy bonito, además muy certero, me parece, porque la distinción del trigo y la cizaña tiene que ver con la inclinación. ¿Y qué es inclinarse? Es símbolo de adoración y de humildad. De hecho, las palabras que se usan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para adoración tiene que ver con postrarse, con inclinarse, ¿sí? Y el trigo se inclina. Llega un momento en que el trigo como que se humillara, se dobla, pero la cizaña jamás se dobla. La cizaña siempre está erguida como si proyectara arrogancia, orgullo y altivez. Ese va a ser el factor determinante y que distinguirá, ¿sí? Y que distinguirá a la cizaña y el trigo al final de los tiempos. La humildad y la soberbia. Y uno tiene que estar analizándose en sí mismo esa actitud. ¿Soy humilde o soy soberbio? Mm, No puede haber soberbia cuando, volviendo a la parábola de la mostaza, cuando los principios son pequeños. Yo no puedo olvidar de dónde salí. Yo no puedo olvidar cómo me recogió el Señor. Yo no era nada. Yo no era nadie. No tenía sentido mi existencia. Estaba perdido en el mundo, estaba lleno de pecados, estaba condenado. Yo era un muerto viviente. Y el Señor me perdona, me limpia. Hablando de la parábola, el hijo pródigo me cambia mis vestiduras, me pone un anillo, celebra mi retorno. Y hemos empezado a caminar con el Señor y seguramente no ha habido grandes transformaciones, seguramente no hemos sido los más gloriosos, pero en la medida en que voy creciendo no puedo olvidar que yo no era nada, yo no era nada. Hay una canción antigua que se llama No hay Dios como mi Dios. Y en la canción dice, yo no era nada cuando Él me tomó, pero ahora que soy un príncipe de su pueblo. Esa canción cita a David. David era un pastor de ovejas que es tomado de entre las ovejas, detrás de las ovejas, y el Señor lo llama. Y David no olvidaba cuál fue su principio pequeño, la humildad y la mansedumbre. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Debe ser una marca indeleble como el amor y el servicio en aquellos que somos plantados en el reino de los cielos y tendremos que dar fruto, ¿sí? Y, y son palabras que pueden sonar durísimas, pero es así. Necesitamos definitivamente inclinar nuestro corazón hacia el Señor. Nosotros no podemos seguir pretendiendo estar en el término medio, no lo hay, no lo existe. Así que en estas tres parábolas el Señor nos enseña, hablando del reino de los cielos, de que sí hay que cuidar el corazón, hay que buscar obedecer. Esto no es solo de escuchar mensajes, esto no es de tener una Biblia en la casa, hay que ser cristianos de verdad. Y el cristiano verdadero no se refiere a una jerga, a unas palabras, a unas costumbres, no, es una vida totalmente rendida a Jesucristo. Y ya hablando del tesoro escondido, de la perla de gran precio, lo que les decía. Dice que en el tesoro escondido y su nombre halló, o sea, que estaba buscando, que halló el más grande tesoro. ¿Qué hizo? Lo vendió todo para comprar el campo y quedarse con ese tesoro. Pero también habla de que otro hombre buscaba una perla preciosa. La encontró. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía y lo compró. Y asimismo, nosotros debemos valorar el haber encontrado al Señor. ¿Lo encontramos o Él nos encontró? Pero tal vez Él nos encontró porque nosotros le estábamos buscando. ¿Qué dice la Biblia? Toque y se le abrirá. Llame y se le atenderá. Busque y hallará. Nosotros, Él está disponible y dispuesto para nosotros. Es el gran tesoro. Y venderlo todo no significa que efectivamente lo venda todo y no sé, se vaya a un monasterio. No,
Venderlo todo implica que yo estoy dispuesto a dejarlo todo porque le amo más, porque le valoro más, porque para mí lo más importante es aquel que me perdonó, aquel que me salvó, aquel que me ama eternamente y que me va a dar o que me prometió y que lo puedo vivir ahora, una vida eterna. En verdad que no podemos seguir siendo, eh, eh, digámoslo así, cristianos nominales, sino efectivos. Esto es serio. Y este capítulo 13, cuando nos habla, por ejemplo, de la red, lo mismo, se echó la red, se miraron los peces. ¿Quiénes pasan? Los peces buenos. ¿Quiénes son echados al fuego? Los peces malos. Es que eso hay que entenderlo. Tenemos que buscar ser de los buenos. Es así de sencillo. No podemos ser medio buenos ni medio malos, ni buenos de enero 15 a noviembre 30 y en diciembre primero hasta el 15 de enero nos arrebatamos. No, es siempre, todo el tiempo, procurando estar en rectitud, en verdad, en santidad delante del Señor. No hay opción. O somos o no somos. Este es de ponerse la camiseta del reino de los cielos, con toda la verdad, con toda la determinación. Por eso, pocos, seguramente. Es que cuando la Biblia advierte que dice, se llaman muchos, pocos serán los escogidos. Y aquí, ojo, dice, escogidos. Y aquí tanto la parábola del trigo y la cizaña como esta parábola de la red nos está hablando que efectivamente los escogidos, ¿quiénes son? Los que creyeron, los que le recibieron, los que temieron, los que le amaron, los que le obedecieron. En eso tiene que estar centrado nuestro esfuerzo. Dijo el Señor, lo demás vendrá por añadir. Lo que tiene que comer, lo que tiene que beber, lo que tiene que ponerse, lo que su provisión vendrá por añadidura sí o sí. ¿Quién lo dijo? Él lo dijo. Así que es problema de él, él tendrá que hacerlo. Si yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Oremos, démosle gracias al Señor entregándole este nuevo día a través de nuestra oración. Señor, yo te agradezco porque pues tu palabra es clara, es contundente, Señor, y tú en verdad haces distinción porque eres justo. A veces y no podemos perder de vista que siempre tu justicia se basa en la misericordia y el amor, la cual primero has tenido con cada uno de nosotros. Has sido paciente, lento para la ira, muy grande misericordia. Tú no nos tratas conforme a nuestras obras, ¿qué tal? Ni siquiera conforme a nuestras actitudes. Pero hay algo en nosotros que has visto, que te ha hecho que creas, que insistas, que no pierdas la esperanza en nosotros. Y si tú no pierdes la esperanza en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a perder la esperanza de que tus palabras se cumplan aquí y ahora, en el momento más oportuno? Te doy gracias, Señor, porque tu palabra me alienta, me desafía a que no me puedo conformar, Señor, a este mundo, a la forma de este mundo, sino que tu palabra me da la oportunidad de renovar mi entendimiento. Ayúdanos a ser un terreno fértil, que tu buena semilla no se pierda jamás, sino que tu buena semilla dé un fruto, un gran fruto, y que de ese fruto muchos puedan llegar al reino de los cielos. Permítenos ser humildes, en verdad, que no olvidemos que no éramos nada, que no éramos nada, Señor, que lejos de ti no somos nada, que lejos de ti, Señor, no tiene sentido nada, y que nosotros, aunque creamos que teníamos, sabíamos algo, Señor, sin ti no somos nada, Señor. Yo te pido que nuestro corazón siempre, siempre reconozca que todo lo que somos, hacemos y tenemos, te lo debemos a ti. Y permítenos entonces valorar con humildad todo lo que hemos recibido de tu mano. Te doy gracias por este nuevo día. Te doy gracias por acompañarnos y te pido que tu bendición repose sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús.
Amén.